Entonces, retomando la filosofía antigua y medieval, eh, nos dice que son dos periodos fundamentales en el desarrollo del pensamiento occidental. La filosofía antigua se desarrolla principalmente en Grecia y Roma desde el siglo VI a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Este periodo obviamente se caracteriza por la búsqueda del conocimiento y la comprensión del mundo a través de la razón. Ahí nos encontramos con los exponentes que ya les hablábamos. Tales de Mileto, quien fue considerado como el primer filósofo. Este propuso que el mundo partía desde la existencia del agua, que el agua es el principio fundamental de todas las cosas. Para ese era el arjé, el fundamento de todo. Pitágoras fue famoso por sus contribuciones desde la matemática, ¿sí? Y su, digamos, doctrina sobre la armonía del universo está basada en la parte matemática como tal. También es considerado como el padre de la filosofía. Sócrates introdujo el método socrático y enfatizó en la importancia de la ética y la autoconciencia. Recordemos que Sócrates también fue uno de los grandes filósofos de esta época clásica. Platón, discípulo de Sócrates, fundó la academia y desarrolló la teoría de las ideas, ¿sí? Es el que habla de dos mundos, un mundo real y un mundo ideal. Y Aristóteles, que nos habla, obviamente fue estudiante de Platón, discípulo de Platón, nos habla de, digamos, las múltiples disciplinas y obviamente es el que, digamos, nos habla de ese enfoque empírico como tal. Dentro de la filosofía medieval nosotros nos encontramos con varias corrientes como el idealismo, el realismo y la ética. Es importante que nos logremos ubicar dentro de este contexto porque Platón sugiere que la realidad está compuesta por ideas abstractas que van más allá del pensamiento. Aristóteles habla de un realismo, ¿sí? Habla de un mundo físico, real, ¿sí? Y que este conocimiento viene o deriva de la experiencia, de la parte empírica. Y ya nos adentramos dentro de la filosofía medieval. Entonces este periodo se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV, cuando aparece el Renacimiento. Este periodo obviamente fue influenciado por la religión, ¿sí? Especialmente el cristianismo. En cuanto a su pensamiento se refiere, los exponentes más, digamos, más sonados fueron San Agustín, Santo Tomás y San Anselmo. San Agustín integra el pensamiento platónico con la doctrina cristiana. Santo Tomás propuso la síntesis entre la filosofía aristotélica y la teología cristiana, obviamente siempre defendiendo la fe y la razón. Y por último, San Anselmo es conocido por su argumento antológico para la existencia de Dios y su enfoque en la fe, basado en el conocimiento como tal. Dentro de la filosofía medieval se dan teorías que son muy notables dentro de esta época, como la escolástica, la teoría natural y el misticismo. La escolástica es ese método de enseñanza que combina la lógica aristotélica con la teología cristiana, siempre buscando resolver las contradicciones entre la fe y la razón, moviéndose en esos dos conceptos. La teoría natural es la idea de que es posible conocer a través de la razón y la observación al mundo natural. Y el misticismo es el enfoque que da énfasis en cuanto a la experiencia directa de lo divino y de lo espiritual o lo sobrenatural como tal. Entonces, es evidente que la filosofía antigua y medieval sentaron bases al pensamiento occidental a través de sus exponentes y sus teorías.
y que, digamos, abordaron temas fundamentales sobre la existencia, la ética, la política, a la naturaleza de la realidad, influyendo desde luego en ese pensamiento filosófico en cuanto a lo que tiene que ver con la teoría, digamos, con la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Aquí es importante que nosotros tengamos claro los objetivos para este 11, y el objetivo es que el estudiante logre reconocer la evolución del pensamiento filosófico en una dialéctica que implica la controversia de diferentes posiciones, así como también pueda identificar dentro de ese proceso los elementos que unifiquen las tendencias filosóficas, las cuales le ayudarán a encontrar la identidad en la clase de conocimiento en el contexto antiguo, griego, medieval, moderno y contemporáneo, que es lo que estamos pretendiendo realizar a través de este repaso. Identificar los conceptos y planteamientos básicos de la Ilustración, el existencialismo, el idealismo, el romanticismo, el marxismo, el criticismo y el psicoanálisis, que son esas corrientes de la época moderna. Tenemos que basarnos obviamente en las competencias que nos pide el ministerio, y dentro de la competencia argumentativa lo que buscamos es fomentar en los estudiantes la capacidad de argumentar las ideas o pensamientos de carácter propio o de filósofos reconocidos para fundamentar la lógica y coherentemente una proposición o una hipótesis determinada. En cuanto a la propositiva, es formar a los estudiantes en el hábito de crear e innovar ideas y pensamientos propios que den solución a problemas planteados en clase, como la vida cotidiana, buscando la mejor solución a sus inquietudes. Y por último, obviamente, el desempeño interpretativo o la competencia interpretativa. Y es incentivar a los estudiantes en la capacidad de descubrir el lenguaje oculto o proposicional de un filósofo o un autor determinado a la hora de postular sus ideas o conceptos sobre un tema determinado. Igualmente, descubrir en los escritos las aplicaciones a la vida cotidiana que pueden inferir en ellos mismos. Pues aquí pues están los desempeños que se deben alcanzar a través de las clases, de los talleres a realizar. Aquí está obviamente lo que nosotros vamos a ver dentro de este periodo como tal, ¿sí? En su inicio la filosofía moderna, la escuela racionalista, empirista, idealista y sus representantes. Posteriormente la filosofía contemporánea con sus características y los representantes como Hegel, Comte, Marx, Nietzsche. Hablar del existencialismo, del vitalismo, ¿sí? Hablar de Heidegger, Sartre, que son esos representantes de esta época. Es importante que nosotros entendamos, ¿sí? Que la parte epistemológica es ese surgimiento y desarrollo de la epistemología o del conocimiento como tal. ¿Ya? Es importante que nosotros logremos reconocer lo importante, ¿sí? Del conocimiento. Es importante que el estudiante logre reconocer esa parte. Entonces, aquí están ya los temas y obviamente aquí están cada una de las clases que vamos a tener con cada uno de sus temas y la lectura que siempre se recomienda. Entonces, por ejemplo, aquí está la temática. Ya les mostré o ya les había hablado de la introducción a la filosofía moderna. Y quiero
digamos, hacer un pequeño resumen dentro de lo que es esta filosofía como tal, manifestando que esta filosofía moderna tiene un espíritu crítico y autónomo, ¿no? En esa época del Renacimiento y de la Reforma Protestante que se da, ¿no? Los principios fundamentales de esta filosofía, como se los mencioné anteriormente, son la autonomía de pensar, la libertad de pensar. Es ese rechazo a la parte dogmática que se traía desde la filosofía medieval y más el uso de razón. Es la libertad de razonar, ¿sí? Es decir, que la razón está por encima de la fe. Es ese enfoque en lo humano y lo natural, antes que en lo espiritual. La liberación individual, que es digamos, la bandera del nacionalismo y la autodeterminación. También está la formulación científica, que es eso de hablar del racionalismo y eso de hablar del empirismo, ¿sí? Que fue lo que les expliqué. Y la laicización, que es la superación de esas costumbres arraigadas de la religión, ¿ya? El uso de nuevas lenguas, no solamente el latín. Y aparecen obviamente los exponentes, el cartesianismo con René Descartes, que es el padre, llamado el padre de la filosofía moderna, y obviamente que tuvo una gran influencia en Francia, Holanda, Alemania e Inglaterra, y fue quien se encargó de revolucionar la forma de concebir la filosofía que se traía. Las nuevas construcciones filosóficas como el racionalismo, que es el conocimiento basado en la razón y en el idealismo, y del empirismo, que es el conocimiento basado desde la experiencia, que es a lo que se llama o se tiene con el nombre de positivismo. El impacto obviamente que genera la filosofía moderna tiene que ver con la revolución en el pensamiento humano, en que el centro de todo es el hombre como tal. Es un periodo antropocéntrico. Se da ese espíritu crítico en cuanto a la autonomía y la libertad, y obviamente la relación entre la filosofía y la ciencia que vuelven a encontrarse nuevamente. Entonces, yo espero que este repaso, esta introducción de la filosofía moderna, te dé, digamos, esos insumos para que podamos ir avanzando dentro del proceso. Voy a dejarte entonces una lectura recomendada, desde luego hay una actividad pensada y la próxima semana realizaremos evaluación con respecto a estos temas que son tan importantes: la filosofía clásica, la filosofía medieval y lo que o el inicio de lo que ya tenemos que encauzarnos, que es la filosofía moderna para este año. De todas maneras, les agradezco mucho. Les reitero este video y les voy a enviar al grupo de WhatsApp, tanto 11.3 como 11.4, los documentos que deben de leer y las actividades que deben de realizar, y a su vez decirles y manifestarles que voy a hacer obviamente una evaluación diagnóstica y a su vez que tiene que ver en la sumatoria de la parte cognoscitiva para este primer periodo. Muchas gracias y espero verlos pronto nuevamente.